Para el informe del dictamen de minoría, en el uso de la palabra, la diputada Carmen Polledo. Gracias, presidente. Por varios motivos me resulta difícil de creer que estemos terminando este año debatiendo nuevamente la legalización del aborto en la Argentina. En primer lugar, porque ha sido este un año terrible para la humanidad. Nos ha tocado vivir la llegada de una peste que se extendió por todo el planeta, ensañándose especialmente por los... ¿Estoy bien? Más cerca, perdón. Bueno, nos ha tocado entonces vivir, decía, un año con muchísimo dolor, ensañándose esta peste con los mayores, matando de un modo espantoso, más de 1,5 millones de personas, mientras otros 68 millones de personas contagiadas fueron afectadas de diversa manera, quedando muchos de ellos con secuelas que todavía ni siquiera sabemos qué magnitud van a tener. En nuestro país ya tenemos 40.000 muertos y nos acercamos al 1,5 millones de afectados. Y nuestros adultos mayores, además de la pandemia, han debido sufrir los efectos de un gobierno populista que les redujo sensiblemente sus ingresos. Pero Argentina está enfrentando una profunda crisis que no es solo sanitaria y que no afecta solo a nuestros mayores, sino que producto de la pandemia, del aislamiento social, pero también de la inoperancia y las pésimas expectativas que genera este gobierno, ha afectado gravemente al aparato productivo, la educación, las relaciones familiares, la salud física y psíquica. Mientras la pobreza se extiende de manera incontenible, afectando especialmente a los niños, mientras las familias temen por sus fuentes de trabajo, mientras nuestros empresarios buscan otros destinos donde invertir y trabajar, y mientras nuestros jóvenes piensan en emigrar, la prioridad de este gobierno es ofrecerles la legalización del aborto a los colectivos feministas. Y digo bien, a los colectivos feministas, porque la legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres, sino de grupos militantes que han quedado atrapados en consignas del pasado, paradigmas de un siglo que se fue hace ya 2 décadas y que ya no están en la agenda de nuestros jóvenes. Es realmente increíble que en lugar de discutir cómo vamos a solucionar todos los problemas urgentes y dramáticos que hoy nos apremian, estemos aquí tratando la legalización del aborto. Como dijo el padre Pepe, en medio de esta dolorosa situación, vemos con sorpresa y también con cierta indignación el apuro del Poder Ejecutivo por sancionar rápidamente la ley del aborto. Y él se preguntaba, el presidente dice que ha enviado este proyecto al Congreso porque había hecho una promesa y la quiere cumplir. Sería interesante que nos dijera ante quién se comprometió o a quién le prometió en tal caso. ¿Al pueblo? Seguramente no, decía el padre Pepe. Al pueblo de la villa, menos. Y tampoco al de las provincias del interior. Después del extenso debate del 18, el proyecto que proponía legalizar la práctica del aborto, que tuvo media sanción en esta Cámara, fue rechazado en el Senado. ¿Qué es lo que cambió desde el 2018 hasta hoy? Ahora, 2 años después, 70 expositores nos ofrecieron sus saberes y opiniones, pero más allá de que escuchar al otro siempre enriquece, fue como una reedición virtual de aquel debate. Nadie nos dijo que en este tema las cosas hayan cambiado drásticamente en los últimos 2 años. Es más, percibo que lo que cambió es que cada vez son más los jóvenes que tienen acceso a la información y que han tomado conciencia de los efectos negativos del aborto. Es decir, que fuera de las grandes urbes y de los colectivos militantes embarcados en una gesta épica respetable, son una abrumadora mayoría los jóvenes que consideran que el aborto no es la solución. Allí hay vida. Pero cuando observamos este nuevo proyecto, esta vez enviado directamente por el Poder Ejecutivo, vemos que no tiene prácticamente diferencias con el proyecto enviado y tratado en el 18. Lo primero que hay que decir es que existen argumentos jurídicos y científicos que impiden legalizar el aborto. Como bien destacó la constitucionalista María Angélica Gelli, hay que decir que no se trata de una interrupción voluntaria del embarazo, ya que este término, interrupción, refiere a detener un proceso para posteriormente retomarlo. Acá no estamos hablando de eso, estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno. Allí hay vida. Y esta distinción no es meramente semántica, porque implica el reconocimiento de un valor fundamental de la vida humana. Nuestro sistema jurídico consagra y protege el derecho a la vida desde la concepción.
El Código Civil y Comercial de la Nación considera a la persona humana desde el comienzo de la existencia, específicamente en el artículo 19, que habla de la existencia de la persona humana, comienza con la concepción. No pretendo hacer ahora un análisis de nuestro ordenamiento jurídico porque está desarrollado en nuestro dictamen y porque ya ha sido expuesto por los juristas que con claridad y erudición explicaron que nuestra Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad en el que están incorporados los tratados internacionales también reconocen el derecho de la vida desde la concepción. Según ese análisis, queda claro que el derecho a la vida es un derecho constitucional fundante y personalísimo que posibilita el ejercicio de todos los demás derechos. Y esta visión normativa está en consonancia con la evidencia científica porque el embrión no es un órgano de la madre, ni es un fenómeno, sino que es un ser humano con ADN propio, único e irrepetible al que se le debe reconocer su dignidad y por ello tiene protección desde la concepción, porque allí hay vida. No pretendo extenderme tanto en un análisis de los aspectos científicos, pero me ha quedado claro, después de participar en los debates y escuchar a los médicos, ciertas cuestiones. En el proceso de la fecundación se origina un ser viviente de la especie humana. El embrión es un organismo y no solamente un conjunto de células. El término concepción biológicamente corresponde al proceso de fecundación. Es decir, el embrión humano no es un fenómeno, como dijo el señor ministro de Salud, sino un nuevo ser humano en desarrollo. Allí hay vida. Entonces, ¿por qué se habla de un derecho al aborto y se omite definir al ser vivo que se estaría eliminando al ejercer ese derecho? El supuesto derecho al aborto se suele fundar en el derecho de la mujer para disponer de su propio cuerpo. Se dice que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por supuesto que esto es así. A nadie se le ocurriría pensar que lo contrario en este siglo XXI y gracias al trabajo en pos de los derechos de las mujeres hemos sancionado aquí cantidad de leyes que nos protegen de la violencia, de la discriminación y de todas las formas de opresión o desigualdad que hemos venido padeciendo a lo largo de la historia. Pero como hemos visto, ni el aborto es un derecho que se ejerce sobre un fenómeno inanimado, ni existe equivalencia entre dos derechos en tensión. El análisis jurídico descarta una tensión entre derechos que se presentan como equivalentes. No son derechos equivalentes porque este ordenamiento responde a una concepción humanista de los derechos. Pero si el derecho no nos ayudara y tuviésemos que resolver en el plano de la ética, en el que recurrimos a nuestros valores morales, cualquiera fuera la teoría ética por la que se transite, descriptivistas o no descriptivistas, naturalistas o no naturalistas, emotivistas, cada una de ellas seguramente y absolutamente todas resolverían siempre en favor de la vida humana. Como dijo recientemente el Santo Padre, refiriéndose expresamente al aborto, no es un asunto religioso, sino de ética humana. Ahora bien, existen infinidad de argumentos que nos intentan persuadir de las vuestras bondades de legalizar el aborto. El aborto es algo que debemos de evitar, no legalizar. Reconocer el drama de las mujeres que pasaron por un aborto y empatizar con su dolor no nos debe conducir a legalizarlo. Nuestro país ha avanzado en la prevención del embarazo no deseado con la Ley de Educación Sexual Integral, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Estas políticas públicas que han sido sostenidas a lo largo de los distintos gobiernos son herramientas fundamentales si realmente queremos evitar los abortos. Ahí está la deuda, ahí está la deuda. El problema es que existen polémicas en torno a la aplicación de estas herramientas que no permiten su correcta implementación. Con respecto a la objeción de conciencia, el proyecto limita considerablemente este derecho a los médicos, ya que se exige a los eventuales objetores dos obligaciones: la derivación del paciente y el deber de adoptar todas las medidas para garantizarlo bajo amenaza de sanciones, y no contempla la objeción en el personal de salud que lo asiste. El otro día escuché a un colega decir que un objetor de conciencia no podrá ser jefe de servicio. Ahora vamos por la discriminación de lo que piensan nuestros médicos. Con respecto a un tema, a diferencia del año 18, este año no se habló de la despenalización de la mujer. Mi posición entonces fue la misma que planteo ahora. Al inicio del debate del 18,
Pensamos en un momento que se podía llegar a un consenso en torno a un proyecto que despenalizara a la mujer sin legalizar el aborto, dejando para más adelante esta cuestión. Imaginamos que de esa manera se podría haber evitado esta división entre verdes y celestes, pero lamentablemente no fue posible. Se nos dijo que de ninguna manera, porque de aprobarse la despenalización, el reclamo por la legalización perdería fuerza. Lo cierto es que el debate del 18 dejó en claro que la penalización de las mujeres no es la solución que debe proporcionar el Estado. La madre que llega a esa situación es parte de un drama social y hasta diría que es otra víctima de la misma tragedia, esa tragedia cultural que requiere una atención más compleja. Vaya redondeando. Diputada. Ay, sí. Ya. Porque le roba tiempo a la diputada con la que Pero comparte. bueno, lo que para cerrar quería decir que la legalización del aborto para mí no representa una reivindicación del feminismo. Me parece que estamos incluidas en una cantidad de temas más. Y la lucha del movimiento feminista internacional es mucho más amplia. Y para cerrar, quería decir lo siguiente. Nosotros nos la jugamos. No estoy de acuerdo con lo que dijo una diputada preopinante. Nos la jugamos. No somos tibios. Defendemos lo que creemos, defendemos la vida. No hay un fenómeno en el vientre materno, hay una vida, por eso hablamos de las dos vidas. Y la prueba más contundente no es jurídica, ni científica, ni siquiera ética. La prueba más fuerte es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro. Señores diputados, señoras diputadas, muchachas, muchachos, esta ley no sirve. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputada Carmen Polledo.